Para quienes no saben, yo soy comunicadora social con énfasis en cultura y desarrollo de aquí, de mi casa, de la Universidad Santiago de Cali. Y durante todo el ejercicio de esta profesión he tenido la oportunidad de elaborar en diferentes campos, en el periodismo, parte en comunicación organizacional, pero siento que ahora la era digital nos trae mucho más desafíos. En el día de hoy tenemos un invitado maravilloso, que además de haber también ejercido varios campos en la comunicación social, pues recientemente fue invitado a ser parte de un programa internacional de líderes por parte de la Embajada de Colombia en Estados Unidos. Hoy nos acompaña en Made in Cali, Johan, más conocido como el Negro Parrales. Bienvenidos. Bueno, y hasta que por fin se me cumplió el sueño de tenerte como invitada aquí, porque estuvimos detrás de Johan, ¿qué? Como 3 o 4 veces, ¿no? 3 o 4 veces, sí. Yo tenía mucha pena con vos, pero bueno, por fin. ¿Y por qué? ¿Por qué me quedaste mal tantas veces? No, el ejercicio. Sí, no, sí, lo que pasa es que varios factores, no sé, como que impidieron que pudiésemos tener el encuentro, pero no, gracias a Dios. Bueno. Estoy muy contento de estar acá acompañándote, de estar aquí en Made in Cali. Y nosotros también, no, es que la verdad, y ya vamos a conocer por qué nos quedó mal tantas veces, pero bueno, no. Arranquemos de una vez y yo sí quiero preguntarte algo muy importante y también por lo que ha sonado mucho últimamente, y es esa invitación tan especial que te hicieron por parte de la Embajada de Colombia en Estados Unidos para que hicieras parte de un programa internacional de líderes. ¿Cómo recibiste esta noticia? Para mí fue muy emocionante, Lina, porque llegó en un momento de mi vida de verdad chévere, bacano. Yo estaba en crecimiento y el hecho de que cuando yo veo ese correo electrónico de la Embajada de Estados Unidos diciendo, hey, fuiste seleccionado, yo no me las creía. Yo decía, qué cosa más impresionante. Muchas veces uno como que dice, tu trabajo no está siendo observado, o muchas veces uno piensa que de pronto está haciendo las cosas y bueno, quién sabe quién se dará cuenta de las cosas que uno hace, y resulta que lo que estás haciendo por las personas y tu trabajo está siendo observado y lo están mirando las personas y lo valoran. Así que cuando llegó esto para mí fue una bendición completa. Todo da fruto finalmente, pero ¿por qué llega esta bendición a tu vida? O sea, ¿cómo logras hacer parte de este programa? Yo le hice la misma pregunta a la persona encargada del programa y él me dice, mira, nosotros vimos ese comportamiento tuyo en lo social, esa preocupación tuya en lo social, también ese enfoque que tú tienes de periodismo social y periodismo digital. Cuando llega, yo soy líder digital del noticiero Telepacífico Noticias, entonces comandé junto a otros compañeros y junto al director Armando Gamboa, a quien le mando un saludo, esa transformación digital del noticiero Telepacífico Noticias. Además también pues de mis orígenes, yo vengo de un barrio pues humilde y allá nosotros con resiliencia enfrentamos los retos y digamos que eso fue el comentario que me dio la persona de la Embajada de Estados Unidos, que por eso nos había escogido. Ok, tú mismo lo dices. Hablemos de tus orígenes, ¿de dónde sos? Aquí de Cali, obviamente. Soy caleño. Yo siempre digo que no hay una persona que se identifique más con Cali como yo. No hay una persona más caleña que vos. No hay un caleño más caleño que yo. Bueno. Negro. Ajá. Nacido en Cali con mamá de Candelaria y papá de Jumbo, o sea que estoy ahí en la mitad de los dos, Valle. Salsero. Perfecto. Cantante. Ahora nos canta. ¿Y? Bailador de salsa. Ay, qué bueno. Periodista, o sea, le gusta hablar. Entonces no hay un caleño más caleño que yo. Rumbero. Bueno, sí, 100% caleño. ¿Y cómo recuerdas tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿Tus amigos? Yo tengo un recuerdo, a pesar del ambiente, yo tengo un recuerdo muy positivo de mi infancia. Yo pienso que mi infancia fue espectacular y lo doy gracias a mi mamá porque dentro de la medida de lo posible dio su esfuerzo para que mi infancia fuera muy bonita. Estuve acompañado de unos primos mayores que son como mis hermanos también, que me enseñaron varias cositas de pronto del mundo, ¿cierto? Una infancia también llena de un ambiente violento, ¿cierto? Normal de todos nosotros los caleños. Pero chévere porque aprendí muchísimo. Yo soy del barrio Antonio Nariño, distrito Agua Blanca, comuna 16, de colegio público también. Entonces, muy bacano, muy chévere. Tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia. ¿Tu mamá? Hablas de tu mamá y se te iluminan los ojos. Sí.
¿Por qué? Mi ¿Quién es tu mamá- mamá? ¿Qué significa tu mamá en tu Yo a mi vida? mamá la admiro muchísimo, ¿sabes? Porque mi mamá le tocó sola. Ok, Mi papá cuando nosotros estábamos jóvenes, pues se fue, ¿cierto? No se hizo del todo responsable, entonces mi mamá le tocó sola trabajar y pues a mí me tocaba también solo aprender muchas cosas. Entonces yo a mi mamá le tengo admiración profunda porque ella dentro de lo que tenía, pues nos crió y valoro muchísimo eso. cuando dices nos crió, ¿tienes más hermanos o eres hijo único? Por parte de mamá yo soy hijo único, Ok, el pero consentido. ah, sí, pero tengo unos hermanastros, tengo unos hermanos por parte de papá, a los que también quiero muchísimo. Tengo un Ok. hermano de 17 años y tengo otra hermana de 28 años. Ok, bueno, hablábamos anteriormente de ese componente social y de ese gusto tuyo por este tipo de procesos sociales. Y para nadie es un secreto que aquí en Santiago de Cali, sobre todo en los sectores vulnerables, hay muchas manifestaciones de estas, muchos procesos sociales. ¿Crees que tu gusto empezó allí, en tu barrio? Claro que sí, definitivamente el entender y conocer de las necesidades de las personas me hizo tener como esa preocupación, esa responsabilidad social latente en mi vida todo el tiempo. Entonces siempre cuando yo arranco un proyecto trato de siempre buscarle el lado social. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer por las personas? Pero ¿cómo vamos a impactar a las comunidades de manera positiva? Porque cuando vos estás del otro lado y ves esas acciones, ves esa preocupación de la sociedad para que las condiciones se den, vos ahí decís, la acción social es muy importante, porque un granito de arena, un juguete pequeñito que se le da a un niño en condiciones vulnerables, es una acción que llena de esperanza a todos esos niños. Entonces, ilumina, por ejemplo, una Navidad. A veces los niños pasan Navidad y ven de pronto en televisión o en redes cómo pasan las Navidades otras personas y dicen, yo quisiera estar así, yo quisiera tener un juguete para jugar y no lo tienen. Y cuando llegan otras personas que se preocupan y le dan este juguete, esa acción cambia la perspectiva porque llena de esperanza a un niño. Un niño que está rodeado de pronto de un contexto, pues no es el mejor contexto, pero le da esa esperanza de más allá hay un bienestar por el cual tienes que aspirar. ¿Y cómo empezaste? Es decir, ¿a qué edad, cuántos años tenías cuando dijiste voy a empezar? ¿Y cuál fue como esa primer acción? Lina, que mira, yo desarrollaste? empecé a trabajar como desde los 12 años, 12, Ok. 13 años, porque pues uno ve la situación de la casa y uno hay que colaborar, toca, eso lo obliga a uno. Entonces, yo recuerdo que uno de mis primeros trabajos fue en unas cabinas de internet. Ok. Yo era el encargado de la cabina de internet, entonces de habilitar el botoncito del computador Sí, para sí, que sí. yo era el encargado de esas cabinas, entonces estaba yo ahí pendiente. Y eso desde el principio despertó en mí ese interés por lo digital y por todo el mundo tecnológico que tanto me ha llamado la atención. Después recuerdo, pues hice de todo, en un tiempo también acompañé a mi papá a trabajar construcción, porque había que trabajar y ver de todo para poder salir adelante. Hubo un tiempo que también vendí minutos. Ah, yo también en la universidad. Aquí en la Santiago vendí minutos. Aquí, Vendí sí. minutos con chalequito y todo por la casa. Vendí Ok. minutos y nada, todos esos trabajos a la final sirvieron de aprendizaje para algo importante y es perder la pena de abordar a alguien para ofrecerle algo. Ok, ¿tienes un público específico que te gustara como voy a trabajar con los niños o con las mujeres, madre cabeza de hogar o...? Generalmente me gusta jóvenes vulnerables porque Ok. siento que es la etapa de la vida donde uno de pronto hace los cimientos de su futuro y donde más peligro corren las personas de tomar malas decisiones. Entonces generalmente los proyectos en los que he estado involucrado han sido con jóvenes vulnerables y pues un sector en específico que ha sido el distrito de Agua Blanca. Ok, bueno, ¿y cómo llega la comunicación social a tu vida? ¿Por qué te interesaste en estudiarla? Mira que cuando a mí me preguntaban en el colegio, ¿vos qué querés ser cuando salgas del colegio? Yo no tenía ni idea. Pero yo sí tenía una profesora que admiraba muchísimo, María Teresa, que vive por acá cerca de la universidad. Ella me decía, ella siempre me ponía a leer los pasajes de la Biblia en religión al frente de todos los compañeros, porque ella decía que yo tenía una voz, uy, usted tiene una voz muy bonita, vaya a lea la Biblia ahí al frente de los compañeros. Y cuando estábamos en ese proceso del proyecto de vida, ella me decía, ¿y usted por qué no es comunicador? Usted es muy bueno para eso. Y sí, yo siempre he sido así extrovertido y loco, y entonces, no, venga, usted sea comunicador, que usted es buenísimo para eso. Y yo, pues, de pronto le voy a hacer caso y tal.
Cuando salgo del colegio despierto ese amor por la radio. Ok. Empecé a amar al Cartel de la Mega, no me perdía un episodio pues, del Cartel de la Mega, ahí súper fan, súper seguidor de todo lo que pasaba con el Cartel de la Mega. Recuerdo que tenía un radio, esos de palito, y mantenía escuchando el Cartel de la Mega. Entonces empecé a estudiar. Fue más por la radio. Fue más por la radio que empecé. ¿Y cuando iniciaste en el ejercicio, fue en la radio? Fue en la radio, fue en Todelar, en el noticiero de Radio Eco. Empecé ahí a leer noticias. Recuerdo pues que fue más deportivo, no tanto de político porque eso le pertenecía al director y a los... Sí. Pero empezamos por los deportes ahí en Radio Eco. ¿Pero era más lectura de noticias? Era más lectura de noticias. ¿Y luego de pronto llegaste ya a ejercer el periodismo en radio? El periodismo como tal en radio no lo ejercí. Ok. Era más lectura de noticias y era estar ahí, lea la noticia, entiéndala, denos su concepto. El director interactuaba con uno, le hacía preguntas como para acorcharte a ver si de verdad leíste la noticia. La leyó. O estabas, pero no, respondíamos bien y eras el ejercicio. Y en todo ese proceso, ¿tu mamá te apoyó? Te dijo, sí, estudia lo que tú quieras. Al principio no. ¿Por qué? Mi mamá decía que esa carrera no. No daba plata. Esa carrera no da plata. Lo decían. Eso los periodistas son vagos, eso para qué, eso no. Nosotros habíamos tenido un familiar que fue periodista, Pepe Valderrutén. Sí. Sí, él fue primo de mi abuela. Entonces, pues no es que Pepe haya sido, no, sino que mi mamá tenía ese concepto. No es que Pepe haya sido vago. No, para nada, era un señor. Sí, pero tenía ese concepto de ella. Pero mi mamá tenía ese concepto de los periodistas, entonces ella me decía que esa carrera no, que busque otra, que usted... Pero al final yo dije, no, es lo que me apasiona y uno tiene que en la vida buscar lo que le apasiona. Así es. Lo que te hace feliz, porque si no siempre vas a ser una persona infeliz tratando de entender qué es lo que está pasando con tu vida y de mal genio todo el tiempo. Y tratando de entender qué hubiera pasado, sí. ¿Qué hubiera pasado? Sí, que es lo más lamentable. La vida es una sola, uno tiene que velar hacer lo que le apasiona. Hacer lo que le apasiona. Bueno, y entonces de la radio pasaste de una a la televisión. Mira que fue un proceso rarísimo porque estando en la radio yo paso de Todelar a Red Sonora. De Red Sonora me doy un tiempo, cuando estaba en Red Sonora paso, que incluso hace parte de lo que veníamos hablando y es hacer algo que no venía con mi historia y era que me convertí en colorista. Colorista. Colorista ¿Qué es colorista? Es mezclador de pinturas para carros. Ok. Y yo recuerdo que en ese momento de mi vida yo llegaba llorando todos los días a mi casa porque yo decía, no quiero ser esta persona, no soy yo. Porque era un mundo muy complejo, muy complejo. El mundo de la preparación de pinturas para carros es complicado porque un error, en una inexactitud en un proceso es un retroceso que implica materiales, que implica gastos y que es muy complejo. Entonces, era un mundo fuerte, entonces yo llegaba llorando, entonces yo hablé con el dueño de la empresa y le dije, mire, se me presentó una oportunidad en un casting, me lo gané, que fue para entrar a una emisora virtual que se llama Radio Wow, de JP el Residente, y me lo gané, me fue muy bien, entonces yo quiero seguir mi sueño, ayúdeme. Entonces era medio tiempo como mezclador de pinturas para carros y medio tiempo como locutor de esta emisora virtual. Y estando en esta emisora virtual, esa emisora virtual compartía oficina con una fundación muy conocida a nivel nacional que se llama Chao Racismo. Sí, la recuerdo. Entonces entro, yo siempre he sido muy entrador y pues yo en ese momento vendía tamales para ayudar a un tío que estaba pasando por una situación compleja, lo operaron del corazón y él era taxista, entonces pues nosotros la familia nos pusimos la 10 y empezamos a vender los tamales que preparaba la esposa de él para ayudarlo. Entonces yo le empecé a ofrecer tamales a todo el mundo ahí, a los que llegaban de invitados, ahí estaban también las oficinas de Rec Music, que en ese momento estaba con el boom de la salsa choque, y ahí estaba Califlow Latino, y a todo el que llegaba yo le ofrecía tamales. Cómprame los tamales. Entonces todo el que llegaba yo le ofrecía tamales y así pues pues esa gente no está acostumbrada a que uno le llegue, ve, compra un tamalito. Cómprame un tamalito. Entonces les pareció muy curioso y digamos que de esa manera me ganó el corazón de Ray. Ray me dijo incluso en el momento, te estás
te está ganando mi corazón con los tamales, porque además eran deliciosos. Ray, que hace parte de Chao Racismo, hacía parte de Chao Racismo en ese entonces. Correcto, Ray Charrupí, él es el fundador de Sí. Chao Racismo, entonces en un momento él me dice, ve, me renunció la asistente, necesito una persona que se encargue como del tema organizacional, pero pues yo he visto que vos sos así meteloncito y me parece interesante y si querés te ofrezco esta oportunidad. Entonces le digo que sí, le dije que sí. Y estuve con Ray siendo su mano derecha como 4 años. ¿Hace cuánto fue eso? 2017, 2018 más o menos. Pues estabas peladito. Estaba repeladito. Aprendí muchísimo, muchísimo. Fue una escuela Cuando dices impresionante. aprendí muchísimo, ¿en qué aspectos? Aspectos empresariales, sociales. Conocí muchísimas personas gracias a esa experiencia, porque en ese momento la salsa choque era el boom. Y digamos que la cuna de la salsa choque, en ese momento Reg Music manejaba a casi todos los artistas de salsa choque, era Joel Mosquera, Cali Flow, eran casi todos los artistas de salsa choque pasaban por ahí. A nivel social conocí muchísimo, además por la emisora, que llegaban managers, cantantes, Manuel Turizo estuvo por allá, Nicky Jam en sus inicios, bueno, muchísima gente que pasó por la emisora y pasaba también, la gente pasaba por la emisora y pasaba también a la fundación a hablar con Ray y con Kiko en ese momento que estaban. Y en la fundación tuviste la oportunidad de adentrarte en los territorios, trabajar con las comunidades, de ahí de pronto más pasión por eso. Más pasión todavía, porque a través de la fundación ayudábamos a jóvenes del distrito de Agua Blanca, de barrios difíciles de Buenaventura. Hicimos un trabajo muy importante incluso estando en la fundación es que se da lo de la frontera invisible, no sé si recuerdas esa frontera invisible, Vergel, Antonio Nariño, que logramos que hubiese paz en ese territorio en ese momento a través de la siembra de unos árboles en territorio, fue a través de esa fundación. Y para mí, yo viví en Antonio Nariño durante casi toda mi vida y yo no conocía ese sector porque no se podía entrar. Si vos no eras de esas 2 cuadras, no podías entrar, era una frontera invisible. Grande. Te mataban. Te mataban. Si entraban y no te conocías, te mataban, así de sencillo. Ok, y ya luego cómo entras a la televisión, es decir, ¿te mantuviste en la fundación y pasó lo de Telepacífico? Mira, yo estaba en la fundación, renuncio a la fundación y yo entré a trabajar en un estudio de grabación. Hagamos un paréntesis, ¿por qué renuncias? ¿Se puede saber? Si no, seguimos. Digamos que en ese momento hubo, yo a Ray siempre lo he respetado, como lo considero casi un padre para mí, pero en ese momento tuvimos una diferencia, dije, no, hasta aquí, entonces creo que lo mejor para mantener la relación entre los dos es que yo renuncie, entonces renuncio en ese momento. Sí, salir a tiempo para evitar contratiempos. Entonces, cuando renuncio, entro a un estudio de grabación y estando en ese estudio ellos tenían un programa donde hacían gira de medios a artistas locales. En esa gira de medios yo conozco una amiga que era productora general de un programa que estaba en Telepacífico llamado El Día con Todo, Natalia Muñoz, que también le mando un saludo. Y entonces Natalia me dice, una vez haciendo esa gira de medios, yo le escribo, hablamos, mira, es que necesito llevar estos artistas que para una gira de medios que nosotros pagamos, sí, tales, tráelos, tal. A la final, ella, como vio que yo me movía con artistas, una vez un artista le canceló una presentación faltando un día. No. Entonces ella se desesperó y la primera persona que pensó fue en mí. Ve, necesito un artista para mañana, es que mira, tenía la entrevista programada y me la canceló, ¿qué hago? Yo, no te preocupes, ya te soluciono. Entonces fui, busqué eso, empecé a contactar a los amigos artistas, salió un artista, lo hizo súper bien y ya ella me cogió como el bombero. Entonces ya cada vez que un artista... Productor de confianza. Productor de confianza. Cada vez que alguien le cancelaba era, Johan, y yo, y le solucionaba. Entonces, ella siempre me decía, no, te debo una, ¿qué hacemos? Yo, no, tranquila, yo después te cobro, no te preocupes. Yo después te cobro, no te preocupes. Y en ese yo después te cobro, no te preocupes, llega lo de que me quedo sin trabajo y entonces llego y le digo, hola Natalia, ¿cómo vas?
vengo, ¿Te ahora acordás sí. que me debes como 1.000? Sí, entonces me Vengo a dijo, cobrar. ¿eso querés? Y yo, sí, claro. Entonces me dijo, bueno, listo, perfecto. Entonces me acuerdo que estábamos almorzando ahí a la vuelta de Telepacífico y aquí coge el teléfono y llama a un productor, Andrés Loaiza, y le dice, ve Andrés, es que tengo yo escuché que vos necesitabas a alguien para esto, yo creo que Johan es el perfecto para eso. Dale, sí, decirle que me mande la hoja de vida, que me mande el diploma, todo, y entramos. De una, listo, hágale, de una. Y le pregunté, ¿qué tengo que hacer? Archivista. No. Bueno, no porque sea algo malo, sino que me imagino que pensabas, no, voy a seguir como en el tema de producción, de conseguir invitados. Sí, Bueno, archivista. ok. Entré como archivista a Telepacífico. ¿Y de ahí? De ahí me fue muy bien, pues yo siempre he sido como resolutivo. Bueno, en todo. Sí, entonces me fue súper bien. Entonces me gané como ese premio de que me dijeran, mira, queremos seguir trabajando con vos, ¿qué querés hacer para el próximo año? Yo les dije, no, pues quiero ser productor. A la final yo siempre estoy tratando de solucionar, entonces producción. Me dijeron, listo, de una. Entonces empecé como productor de campo de una serie temática de Telepacífico. En ese momento se llamaba Milagros Médicos, después se llamó Ciencias de la Salud. Okay. Y empecé como productor, estando ahí. ¿Y luego pasaste de ahí a noticias? ¿O cómo fue eso? Es que, a ver, me salté una parte y es que cuando llega la pandemia, yo me di cuenta, en ese momento yo era mensajero, yo trabajaba en Rappi, porque no salía nada. Hay que preguntar, ¿qué no has hecho? La próxima pregunta es, ¿qué trabajo no has tenido? No, es que cuando la gente entiende, cuando toca solucionar, uno soluciona. Entonces, bueno, eras mensajero. Yo trabajé en Rappi, era mensajero, y llega la pandemia. Me coge la pandemia haciendo Rappi. Yo ya vivía solo en ese momento, pues, con mi pareja de ese entonces. Entonces yo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? En la primera semana el miedo, ¿no? Yo no salí para ninguna parte. Ya para el otro lunes ya, o sea, toca salir, tocaba salir. Entonces salí y estando en eso, digo, no, yo no puedo seguir así. O sea, el mundo se transformó, todo esto va a cambiar. Entonces ahí empiezo a estudiar marketing digital. Okay. Empiezo a estudiar marketing digital para aprender cómo hacer comercio a través de internet. Entonces empecé a estudiar de manera didáctica y autodidáctica. O sea, yo en internet buscaba YouTube, cursos, me metí incluso a Google, a un curso de Google oficial, tengo un certificado de Google oficial. Y nada, empecé a darle y al futuro yo entendí, bueno, esto está como que yo ya soy periodista, tengo una experiencia como periodista. Yo puedo unir las dos cosas, periodismo y marketing digital, claro. Entonces empecé con eso, toqué varias puertas y como en ese momento estaba en boom, digamos que ese acercamiento me permitió llegar por ejemplo, a Tu Barco. Que es un importante medio de la ciudad. Es un importante medio de la ciudad. Trabajé con Wilson como estratega digital para Tu Barco. Estuve ahí, también lo acompañé en un proyecto que se tuvo en ese momento con Compromiso Valle, como profesor, enseñando monetización a un grupo de periodistas que actualmente ejercen, también personas de territorios vulnerables. Entonces, digamos que en esa transición yo estaba trabajando como productor de campo en Telepacífico y al mismo tiempo estaba haciendo estratega digital en Tu Barco. ¿Y ejerciste de pronto el periodismo? Bueno, no, antes de iniciar el programa me contabas que de todas maneras uno se carga a veces mucho energéticamente porque a ti llegaban las noticias, las fotos que impactan. ¿Cómo hace uno para manejar este tipo de situaciones? Qué pregunta más complicada, porque la verdad uno ni se da cuenta que está siendo cargado por tanta información. Son las personas de tu familia las que te dicen, vení, ¿qué te está pasando? Vení, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué te sentís de esta manera? O sea, cálmate. Porque claro, la inmediatez con la que vivimos actualmente te sumerge en una situación que tú te distrae, tú no te das cuenta en qué momento están pasando mil y un cosas, estás teniendo unas actitudes que no van, que están de pronto fuera de contexto. Entonces, esa inmediatez, a la final las noticias te cargan muchísimo. Cuando tú eres periodista convencional,
Tú tratas un tema, dos, tres, pero no te sumerges en toda la información que llega. Si te preguntan de una situación, pues, sí, pasó esto, pero no conoces el detalle de cada cosa. Cuando tú eres periodista digital de un medio, a ti te llegan todas las noticias, absolutamente todas, las negativas, las positivas y de todo lado. Entonces, cargarte de toda esa información, que te lleguen las imágenes, los videos, la información de que secuestraron a tal persona, que asesinaron a tal persona, es muy complicado, te cargas. Entonces, en ese momento de mi vida, que bueno, ya lo saltamos en ese momento de mi vida estaba cargado emocionalmente. Pero bueno, eso quedó en el pasado. Quedó en el pasado. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues bueno, les cuento que yo estaba contando como la historia de cuando estaba en Telepacífico, ¿cierto? Estaba en Telepacífico, estando con tu barco y como productor de campo, me llega esta oportunidad de ser líder digital del noticiero Telepacífico Noticias. Entonces es ahí donde obtengo esta experiencia como periodista, duró unos años ahí, una experiencia muy bonita, muy bacana, aprendí muchísimo. Mucho aprendizaje. Muchísimo, y Telepacífico es una casa que es muy bonita, es para que las personas la aprovechen muchísimo porque te abre las puertas de manera infinita. Es una casa que todo el mundo en el Valle del Cauca y en el Pacífico colombiano y en el país respetan muchísimo. Se reconoce así. Y se reconoce de esa manera. Entonces, estando en Telepacífico, me llega una Marino Aguado. Sí. Me dice, es que desde gerencia nos pidieron liderazgos destacados de acá del canal y a mí me parece que el trabajo que vos estás haciendo es chévere, te voy a proponer para algo. Entonces te vamos a citar a una reunión y esa reunión era con personas de la Embajada de Estados Unidos. Y vos no tenías ni idea, o sea, cuando te voy a citar para algo. Te voy a citar para una reunión ahí con unas personas que vienen de una embajada, cuando vi era la Embajada de Estados Unidos, una cita online con otras dos periodistas de la región. Yo dije, increíble. Entonces me dijeron, venga, cuéntenos su historia, usted qué ha trabajado, cuente, Entonces yo empecé a contarles la historia. Esto que nos has contado acá. Esto que les he contado acá. Y empecé, miren, yo fui mensaje, y usted ahorita está acá, vea pues. Y listo, eso se quedó ahí en esa reunión, no volví a saber más. 2023. 2023, más o menos, sí. Fue esa reunión. Fue esa reunión. Y luego. Pasó el tiempo, llegó noviembre del 2024. Yo en ese momento estaba ya en una situación difícil y estaba yo ahí en mi casa cuando recibo un correo. Cuando yo vi decía Embajada de Estados Unidos. Yo pensé que era de pronto de esas ofertas que le llegan al Gmail para que visa, que yo no sé qué, yo no le paré bolas. Cuando me escribió la comunicadora de la Embajada de Estados Unidos, Carolina, me dice, Johan, ¿ya revisaste el correo? Y yo, no, métete ya, yo estoy súper contenta por vos, te felicito. Y yo, no, ¿qué pasó? Métete al correo. Y me meto yo al correo y dice, señor Johan Parrales, lo felicitamos, usted ha sido seleccionado para el programa IVLP. Dios mío. ¿No te la crees todavía? No, es impresionante. Para mí eso fue un sueño. ¿Estabas solo cuando le hice ese correo? Sí. Ay, ¿qué dijo tu mamá cuando le contaste? Fue en ese momento la única persona a la que le conté. Mi mamá se emocionó muchísimo. Pues ella lloró por todo el proceso. Mamá, sí valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Bueno, ¿y qué pasa luego? ¿Viajas? ¿Se vale llorar? ¿Quieres una servilletica o algo? No, tranquila. ¿Qué pasa luego? Bueno, eso fue en noviembre 2024. Noviembre 2024. Ya hace casi un año. ¿Cuándo viajas? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el paso a paso? Ya estuve en Estados Unidos. Viajé, ahí fue madre, finalizando abril y mayo, por ahí, por esas fechas. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuvimos casi 30 días. Qué rico. ¿Y qué se hace allá? ¿En qué consiste el programa? Cuando llegamos a Washington. Mira que, pues bueno, fue mi primera experiencia por fuera del país.
el trato espectacular, nos trataron como diplomáticos, no hacíamos fila, impresionante. Llegamos a Washington, primero conocimos la ciudad, un tour, luego al otro día tuvimos reunión con personas de fundaciones, de periodistas de Estados Unidos, de allá de Washington. Estuvimos también visitando muchos medios de comunicación, estuvimos con agencias de periodismo. Me llamó mucho la atención cómo funciona el periodismo en Estados Unidos. Es completamente diferente al de acá. Hay unas figuras periodísticas, incluso la figura periodística del editor, el editorial, no existe. Por lo menos en los medios que visitamos no existe. Entonces ellos tienen, por ejemplo, figuras donde hay una junta directiva, la mitad de la junta directiva es republicana, la mitad de la junta directiva es demócrata, y hay unos empresarios, pero que quieren, digamos, que sea rentable, sostenible el medio de comunicación. Pero ellos tienen como periodistas libertad en cuanto a tiempo y libertad en cuanto a temas. Pues puedes proponer lo que quieras, puedes sacarlo. Fácilmente. Y fácilmente, porque no le presentas como al editor, sí le presentas al director, pero el director no te dice, de esto no podemos hablar, sino te dice más bien... Abordarlo de esta manera. Abordarlo de esta manera. Pero es normal, cualquier director hace eso, pero allá funciona de esa manera. La figura esta, el editor como tal, en los medios que visitamos no existía. ¿Y tuviste como la posibilidad allá en este encuentro de dar a conocer también tu experiencia? Claro, éramos, de Colombia fuimos 3 personas. Okay. Fue Francisco, como representante del Chocó, y Nicolai, periodista bogotano de NTN 24. Fuimos nosotros 3 como representantes de Colombia, pero de Argentina fue uno, fue un paraguayo, boliviano. Latinoamérica. De México fue uno, de Centroamérica fueron unos, de Bolivia, Latinoamérica. Es como una experiencia para compartir entre ustedes. Compartir entre nosotros y compartir con ellos también. Allá un intercambio cultural, pero también profesional. ¿Qué fue lo más bonito, la experiencia más bonita que te trajiste de allá, que dijiste, esto me marcó? Dios, yo creo que entender que no somos tan diferentes. Sí, nosotros como país subdesarrollado tenemos nuestros problemas, pero hay ciudades, y yo creo que el que conozca Chicago, por ejemplo, va a entender lo que le digo, que hay ciudades como Cali y Chicago que se parecen demasiado, muchísimo. Chicago es como la ciudad rebelde de Estados Unidos, donde, digamos, nuestro himno dice que todos son bienvenidos. Allá todos son bienvenidos. Qué bonito. Y es una ciudad que se parece mucho a Cali. Cuando llegaste, ¿sientes que esta invitación te abrió las puertas en Cali de alguna manera, en otros espacios, o en eso estamos? En eso estamos. Esperamos que se abran. Yo te confieso, esperaba muchísimo más. De pronto no se ha entendido. Sí. De pronto no se ha entendido bien la importancia. Digamos que estoy en esas conversaciones. Cuando yo voy, yo tuve unos acercamientos con mandatarios, con el mandatario local y con la mandataria gubernamental. Y estamos en esas conversaciones para tratar de sacar el mejor provecho de esa situación, poder hacer una red de profesionales colombianos que ya hayamos tenido esa experiencia allá y fortalecer esa red, que es importante también. Claro, porque cada uno desde su territorio puede aportar al desarrollo de los territorios. A eso iba. ¿Tu trabajo con los territorios sigue? ¿Está en este momento en pausa? ¿Qué estás haciendo? En este momento está en pausa, porque en este momento estoy trabajando para el sector privado, estoy muy enfocado en el sector privado. También en otro campo, en lo organizacional. En otro campo, en la comunicación organizacional. Bueno, y en la vida sentimental, ¿te nos vas a casar? Sí. ¿Cuándo te casas? Ella lo sabe. Ella está aquí, ¿no? Ella está detrás aquí, de cámara. Ella lo sabe. Todavía no hemos puesto fecha, pero sí está en los planes de que nos casemos. Sí, nos enteramos en redes. ¿Cómo se conocieron? Por Telepacífico. Esa es otra cosa que le agradezco a Telepacífico. Que le agradezco a Telepacífico, sí. Nos conocimos en Telepacífico en una despedida de año de Telepacífico. Ya. Lleva un poco, pero a veces no es necesario tanto tiempo. Fue como un clic, me imagino, ahí. Ha sido un clic para los dos. Todo estaba en nuestra contra porque la gente dice, no te metas con personas de tu gremio,
siempre está como ese paradigma de que no, eso mejor no, eso no. Pero mira que hasta ahora ha sido una bendición. Yo me siento un hombre muy afortunado de la mujer que ¿Y Dios me ejerce puso lo en mi mismo? camino. ¿Es del mismo medio? Sí, ella también es comunicadora, ella también está enfocada en la parte de creación de contenido. Fue Community Manager de Telepacífico. Ok, bueno, están en el medio. Estamos Pues en el auguramos muchos éxitos y bendiciones para esa relación. Muchísimas Y gracias. nos invitas al Claro matrimonio. que sí, claro que sí. Bueno, Johan, ¿qué sigue para vos? ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿En qué te proyectas? Yo actualmente tengo mi empresa de comunicación. Una agencia. Una agencia, junto a Natalia, mi prometida. Ay, mi prometida. Sí. Tenemos una agencia de comunicación que se llama Expresámelo. Ok. Caleño, ¿no? Porque la Muy gente caleño. dice... Exprésamelo. Exprésamelo, no, es Expresámelo. Expresámelo Agencia, Comunicación 360. Quiero y queremos junto a Natalia posicionar nuestra agencia de comunicación, ayudando y entendiendo y aplicando la ciencia de los datos, la importancia de los datos y la inteligencia artificial a las empresas. Bueno, y como cantante, ¿qué? Te gusta mucho la salsa, pero sé que también cantas. Cuando yo te empecé a seguir como en redes, vi publicaciones cantando salsa. Es que mira que yo lo llevo en la sangre. Okay. Yo lo llevo en la sangre porque mi papá fue cantante. Ok. ¿De qué? ¿De salsa? De salsa. Y yo soy familiar, mamá es prima de Piper Pimienta. Ah, no, ya, se lleva. Entonces se lleva en la sangre. Es algo que la verdad no, es más una pasión mía. Es algo que hago apasionado, pero no es algo que esté haciendo de manera ¿Pero cantas dónde? En fiestas, donde te inviten, vamos a karaoke. Familiares, vamos a un karaoke. Ese es mi plan favorito, ir a karaoke. Junto a Natalia, porque a ella también le encanta cantar. Y vamos a karaoke y chévere. Qué rico ese plan. Oh, hermoso. Bueno, retomando un poco lo de tu sueño, finalmente, entonces, ¿sueñas con esta agencia y seguir trabajando en lo social, me imagino? Seguir trabajando en lo social, por supuesto, hace parte de lo que nosotros tenemos como agencia, es uno de las responsabilidades que tenemos. Uno de los pilares Uno de los pilares que tenemos es el trabajo social a través de nuestra agencia. Siempre estamos pensando en eso. Pues, Johan, muchas gracias. No te vamos a dejar ir sin antes hacer algo muy rápido. Es que siempre hacemos preguntas cortas para respuestas súper rápidas. Ay. Yo te voy a hacer unas 5 preguntitas. Solo vas a elegir una opción. Listo. A ver, entre cholado, champús o lulada. Cholado. Cholado. Empanada, aborrajada o marranita. Aborrajado. Ay, pero súper rápido. Chontaduro o mangapoma. 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 Cali o América. Deportivo Cali. Nicho o Guayacán. Niche. Ahora que estamos en temporada de Guayacanes, ¿Guayacanes o Gualanday? Guayacanes. Ok. Ay, bueno, Johan, me encantó tenerte aquí en Made in Cali. Muchísimas gracias, Lina, por la invitación. De verdad, todo el equipo, muchas gracias. Es un espacio muy lindo y esperamos tenerte aquí próximamente para que ya nos cuentes tus sueños, nos hables de la agencia y de ese crecimiento que han tenido. Muchas gracias, claro que sí, aquí Y estamos. también que se te abran las puertas con la embajada y con todo lo que está por venir. Muchas bendiciones. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias, a todo el equipo del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali y nos vemos en una próxima oportunidad.